El folleto se llama Muchas razones católicas para combatir la celebración del Halloween. Fíjense que aquí no dice para no celebrar Halloween. Tampoco dice para celebrar Todos Santos o Fieles Difuntos. Dice para combatir la celebración de Halloween. Yo he vivido desde niño con un lema. Bueno, varios lemas, pero ahorita solo voy a citar uno. Un lema es como un principio de pocas palabras que guía la vocación, la acción, la profesión, la misión de una persona. Y este lema dice así: si no participas, me dice una voz interior, si tú, Juan Bosco, no participas en el fragor de la batalla, no tendrás derecho a saborear las mieles de la victoria. Con este lema me declaro un combatiente contra el maligno. Y el maligno se manifiesta particularmente en estos días en todo el mundo occidental con la celebración, por así decirlo en lenguaje vulgar, del cumpleaños de Lucifer. Es una fiesta satánica, es una fiesta diabólica. Su origen es discutible, es céltico, es del norte, de los países del norte de la Tierra, Noruega, Suecia, Escandinavia, ¿sí? Y tiene un origen milenario, y por eso tiene un origen pagano. Y a lo largo de los siglos, pero particularmente en los siglos XX y XXI, las sectas masónicas, que además son sectas luciferinas, han convertido Halloween en la oportunidad de exaltar al maligno, de adorar al demonio como príncipe de este mundo. ¿Quién bautizó con el nombre de el príncipe de este mundo al demonio? ¿Quién le dio ese nombre? No, Jesús mismo, ¿sí? Cuando les dice a los fariseos, a los escribas, a los sumos sacerdotes israelitas de la época, que unos días después lo van a condenar a muerte: vuestro padre es Lucifer. Así tal cual, vuestro padre es Lucifer, el príncipe de este mundo. Sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Ustedes creen que a mi regreso encontraré fe en Israel? Por supuesto que no. Si Cristo regresara ahorita a la tierra, es el periodo, los últimos 40 años, en donde más fieles ha perdido la Iglesia Católica. Cada vez hay menos personas que van a misa. Una muestra de esto es en mi propio barrio. Cuando yo era niño, en la iglesia donde iba, siempre estaba a reventar. Ahora uno llega, aunque llegue unos 3-4 minutos después de que el padrecito apareció en el altar, ¿sí? Y hay menos de la mitad de las bancas llenas. Estamos hablando de una colonia de clase alta en la Ciudad de México, en la zona conurbada. Pero una experiencia peor la he tenido en Europa, donde en una ocasión, con mi esposa y una de mis hijas, hicimos un tour por las principales catedrales europeas. La Catedral de Bonn, en Alemania, la Catedral Notre Dame, en Francia, la Catedral de San Pablo de Compostela, en España, Santiago de Compostela, gracias. ¿Sí? Y así hicimos una visita como a unas 8 catedrales. Y yo me alegré de ver mucha gente. Y le pregunté a un guardia que por qué había tanta gente y me dijo: ay, señor, ¿cómo se llama usted? Ya le di mi nombre. Pues mire, señor Abascal, no se emocione. Sí, son 99% de turistas. Nada más vienen a mirar. Vienen a dejar sus dólares, sus euros, su dinero, pero no vienen a orar y mucho menos vienen a adorar al Santísimo. Y ya en países como Holanda, Suecia, Bélgica y otros, las antiguas iglesias y catedrales hoy son antros, son lugares para disco, para bailar, para emborracharse y peor aún, para ingerir drogas o fumar marihuana, sobre todo en Holanda. Entonces, esta se llama la apostasía general de las naciones. Halloween es una de las fiestas que debemos combatir
porque es una fiesta en la cual no es solo una apostasía. Apostasía quiere decir renegar de nuestra fe en Cristo, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en las promesas de Cristo a los seres humanos que cumplamos con su palabra y sus mandamientos. Apostasía es renegar activamente de la fe. Y más allá de la apostasía está el ataque luciferiano a nuestra fe. Halloween tiene un propósito esencial: capturar la inteligencia y la voluntad de la niñez. Con el propósito aparentemente ingenuo, como te lo decía a ti, el demonio no se va a aparecer con cuernos y cola ni va a espantar niños. ¿Bajo qué apariencia se aparece el demonio a los niños? Dulces, calabacitas con agujeritos triangulares y una velita adentro, disfraces, diversión, una tarde de vagancia, ¿sí?, en donde lanzan maldiciones a las casas donde no les damos dulces, como le pasó ayer en la noche a mi esposa, ¿no?, que puso un letrero: aquí no damos dulces ni celebramos Halloween, somos católicos. Y con spray dibujaron figuras diabólicas, estrellas de Lucifer, en toda la fachada de la casa. ¿Por qué? Pues porque están furiosos de encontrar un hogar en donde no se celebra Halloween. Bien, entonces, ¿qué puedo decir? Aquí hay un resumen. Número 1, ¿por qué tenemos que combatir? No nada más no celebrar. Primero, no es una actividad ni cristiana ni católica. Ni la Iglesia Católica ni ninguna denominación cristiana celebra esta fecha. Ni católicos ni evangélicos celebramos y nunca celebraremos una noche dedicada a la exaltación de la brujería, del ocultismo e incluso del satanismo en ninguna de sus formas. Es la primera gran razón para combatir. Entonces, no es una noche de brujas, como se llama aquí, ¿sí? El día primero, que empieza a las 12:01 segundos del día de hoy, el día primero, ya quedamos que es la celebración de todos los santos. ¿Alguien sabe por qué se celebra así a todos los santos y cuándo empezó esto? Pues los ilustro. Me pongo ahorita mi cachucha de historiador. Allá por el año 300 y pico, en la Roma imperial, ya había miles de mártires. Miles, literalmente. Miles de cristianos habían sido echados a los leones y habían pagado con su vida la adoración a Cristo y la negación a adorar a los ídolos paganos de Roma. Y entonces la iglesia pues llevaba la cuenta, ¿no? San fulano murió en aras de la fe, pidámosle que nos ayude como intercesor para que, etcétera. Y llegó un momento en que eran tantos que ya no había lugar, ya no había tiempo para que cada iglesia refiriera la lista de sus propios mártires. Y fue así como en Roma, en Éfeso, en el Cairo, en Esmirna, en Atenas y en todas las ciudades cristianas de la época, de los primeros 3 siglos de cristianismo, se convino por parte del Papa y de los obispos que hubiera un día en el que se celebrara a todos los santos. Ese es el origen de nuestra fiesta. Es un origen que tiene mucho más de 1000 años de antigüedad. Así que esa es la fiesta que sí debemos y sí conviene celebrar. Celebrar a aquellos que nos antecedieron en el sueño eterno de la paz, de la gloria. Pero ojo, ¿qué es un santo? Esté decretado como tal por la Santa Sede o no, esté canonizado o no, porque hay muchas personas que vivieron y murieron como santos y no se conoce que así sea. De todas maneras son santos a los ojos de Dios. ¿Y cómo se define un santo? ¿Cuál es la única y mejor definición de santo? Apréndansela, por favor, la voy a decir, aprovechando que estamos en la fiesta de todos los santos. Un santo es una persona que se distingue en su comunidad por la práctica heroica de las virtudes cristianas.
no nada más es una buena persona. Como cuando las mamás que tienen un hijo alcohólico o un hijo nini, un hijo vago, un chamaco de 32 años que ni estudia ni trabaja y nomás traga, come y duerme, ¿sí? Y es un bueno para nada, un Gordolfo Gelatino, hijazo de mi vidaza. Y la mamá dice, es que es un buen muchacho, tiene un noble corazón. Pues podrá tener un noble corazón, pero no tiene ninguna virtud. Como ser humano sigue siendo hijo de Dios y más si está bautizado. Pero lo que quiero resaltar es que para ser un santo se necesita dar un testimonio de una práctica heroica de las virtudes cristianas. Por cierto, ella va a saber que me estoy refiriendo a ella sin dar yo su nombre. Esta persona que tiene un hijo en estas condiciones, desde mi punto de vista, sí practica las virtudes cristianas en grado heroico, porque es una persona extremadamente caritativa. Es una persona que tuvo en su hogar a 2 sobrinas para darles residencia en este país y nunca les pidió un solo quinto de cooperación. Y ahora que ellas fueron ingratas, no les cobra, simplemente pide por su salvación. Esta persona practica la caridad en grado heroico, y no solo con sus sobrinas, sino a veces con desconocidos. Siempre está ayudando a la gente. Se distingue por su caridad incondicional. Y aunque esté enferma, desvelada de trabajar, porque trabaja de noche, ella siempre se desvive por atender a amigos y enemigos, a parientes y no parientes. Está practicando la caridad en una forma heroica. Ese es un santo. Bien, entonces, todos santos, ¿no? Segundo motivo para combatir la celebración del Halloween. Va contra las enseñanzas de Cristo, contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas: espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopos, astrología y tantas máscaras bonitas, tantas máscaras atractivas con las cuales se encubre la maldad. Estas prácticas han sido declaradas enemigas de la palabra de Dios desde tiempos muy remotos y van contra todas las enseñanzas de nuestro Señor, quien dice claramente que el que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo desparrama. Hay innumerables referencias bíblicas donde se condena el uso de todas estas clases del mal. Los que tengan más curiosidad por aprender, les recomiendo que en un buscador como Google, Safari, cualquiera, escriban referencias bíblicas contra el esoterismo. Saquen el parrafito de la página 1, de las últimas líneas del lado izquierdo, y les va a dar miles literalmente, miles de sitios en internet para que ustedes encuentren referencias bíblicas de cómo Cristo es el gran adversario de las prácticas que hoy, cuando menos la mitad más uno de los habitantes de este país, celebraron la Noche de Brujas y lo van a seguir celebrando. Bueno, ¿qué creen? En México, las celebraciones paganas, ¿hasta cuándo van a terminar? Hasta el día 11 de noviembre. O sea, vamos a tener 11 días de brujerías, encabezadas por el presidente de la República, ¿sí? Y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y por todo el gabinete presidencial, ¿sí? No estoy pronunciando mal, es a propósito. Entonces, sí, presidencial, ¿sí? Bueno, entonces, estas brujerías, evidentemente, como dice el Papa, le van a costar mucho a México, porque está satanizando al país, lo está poniendo bajo el amparo de Lucifer. Y son palabras textuales de Francisco, cuando dice, el demonio le mete mucha bronca a México. Así lo dijo, en lenguaje mexicano. Y cuando le preguntan, ¿y por qué, su santidad? Pues porque ahí está la madre de todos los humanos, pero sobre todo la mamá de México, ¿sí? Y eso al demonio le causa singular furia. Así. Y ahora, aparte de la furia que de por sí ya tiene el cuate,
¿sí? Hay alguien que se la pasa invocándolo en estas fechas, pues imagínense las consecuencias, ¿no? No se asombren entonces de que todos los días en México haya 100 descabezados, encostalados, fusilados, torturados, encajuelados y todo lo que termine en ados, que signifique haber sido asesinados. El promedio ya vamos en 100 cada día y creciendo, y creciendo, y creciendo. Y todo lo demás para abajo y para abajo y para abajo. Bueno, tercero, esto es muy importante. Aquí voy a darles una pequeña lección de historia. No es una tradición mexicana. Porque no es cristiana, no es mexicana. Si fuera mexicana, sería cristiana. Y si fuera cristiana, sería mexicana. Porque debo hacer una referencia histórica. Bueno, varias. Para empezar, me tengo que referir a la reina Isabel la Católica, cuya biografía también escribí yo y anda por ahí, entre mis libros. Isabel la Católica, cuando decide mandar a Colón a descubrir estas tierras, por cierto, Colón nunca llegó al continente, se quedó por ahí en una isla que se llama Guananí, hoy República Dominicana. E Isabel, la reina de España, doña Isabel de Castilla, solo tenía un propósito, y para eso empeñó sus joyas reales, que había reunido desde niña y que valían muchos millones de maravedís. El maravedí era la moneda española de aquella época, bueno, en Castilla. Ella era la reina de Castilla, y su marido el rey de Aragón, y gobernaban toda la península, hoy conocida como España. Y ella solo tuvo un propósito y se lo dijo a Colón: tú vas a ir a descubrir esas tierras si es que existen. Y él le contestó con toda certeza, su majestad, sí existen, y la tierra es redonda, y voy a llegar a las Indias. Así se le llamaba entonces a las tierras remotas, las Indias, ¿sí? Por alguna razón complicada de explicar. Entonces, y le dijo la reina: y te vas solo con un propósito: bautizar a todos los paganos que encuentres. Tal cual le dio la orden. No tienes más misión que bautizar a todas las tribus paganas que encuentres en los territorios que vas a conquistar para España. Entonces, no eres un soldado, eres un misionero, y Dios que te bendiga. Y así arrancó Cristóbal Colón del puerto de Palos, 8 o 7 meses antes de llegar, un 12 de octubre de 1492, a la actual isla de Santo Domingo. Pero después vino otro misionero. Colón no lo hizo bien. Colón abusó de los indios. Sí, bautizó a algunos, pero en realidad Colón abusó de ellos. Tanto abusó que la reina lo mandó llevar a España encadenado, prisionero, porque no cumplió su misión. Y vino a México, por fortuna, no llegaron ingleses, que si no ninguno de nosotros estaría aquí vivo. Llegó Hernán Cortés. Hernán Cortés, ese maravilloso y extraordinario personaje que fue el fundador de la nacionalidad mexicana. Y lo primero que hizo fue fundar el primer municipio civilizado del continente, que se llamó la Villa Rica de la Veracruz, actualmente conocida con el nombre de El Puerto de Veracruz. Y lo primero que hizo fue plantar una cruz y pedirle al padre Olmedo que celebrara una misa y que convirtiera a las indias que les habían regalado. Le regalaron 20 indias, muy guapas todas. Él escogió a la mejor, a la más bonita y la más inteligente, que además era políglota, ¿sí? La Malinche, que fue bautizada como Doña Marina, y que fue ella su consejera estratégica para hacer la conquista, pero no con armas españolas, sino con armas indígenas, que fueron los tlaxcaltecas, que se pasan enteritos, toda la nación tlaxcalteca se pasa del lado de Cortés, porque lo primero que hizo Cortés, aconsejado por la Malinche, fue liberar a Tlaxcala entera del yugo azteca.
¿Quién sabía esto? Levante la mano. Entonces la conquista no la hizo España, la conquista la hizo Tlaxcala. Ellos hicieron los bergantines, ellos tomaron Tenochtitlán, ¿sí?, bajo la conducción de Cortés y sus hombres, y fundó México en el lecho de la Malinche, intencionalmente. Y el lema de Cortés era: la mejor India es la India nuestra. Y aquí estamos, a embarazar indias y a generar hogares mexicanos. Entonces, ¿bajo qué signo surgió México en la historia? Bajo el signo azteca, un cuchillo de pedernal que se clava en el pecho de un indígena vencido y engordado para que se pueda comer más carnita, ¿sí? Porque eso hacían los aztecas, engordar indígenas de las tribus circunvecinas, metidos en jaulas para sacrificarlos en el Gran Teocalli o en los teocalis chiquitos, y después de sacrificarlos sacarles el corazón y ofrendarlo a Huitzilopochtli, ¿sí?, comerse el corazón y comerse todo el cadáver en carnitas, corundas, tamales, uchepos y pozole. No estoy más que contándoles la verdadera historia, la que nunca les contaron ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, ni en ¿cómo se llama aquí? High school, ni en college. Viene un historiador mexicano con el más alto grado académico en historia a contarles la verdad. Entonces, por eso, celebrar los muertos como hoy se celebra no es una tradición cristiana, ni es una tradición mexicana, porque los misioneros enseñaron a los aztecas el verdadero significado de Todos Santos. Cuando Cortés llega a México y bautiza a las indias, entre otras a la suya, bueno, él no las bautizó el señor cura, el padre Olmedo. Él ya traía la perfecta idea que Colón no había sabido cumplir. Y Cortés sí se dedicó, apoyado por su ejército de 300 hombres, más 200,000 tlaxcaltecas que se pasaron a su lado, sí se dedicó a cristianizar toda la nación mexicana. Después mandó traer 12 misioneros, y esos misioneros fundaron San Diego, San Bernardino, San Francisco, y todas las ciudades donde hoy nos movemos son fundaciones españolas. Y el primer facilitador de esta conquista fue nada menos que un hombre que practicó las virtudes cristianas en forma heroica y se llamó Hernán Cortés. Y es el verdadero fundador de la nacionalidad mexicana. Y por eso somos medio prietitos todos, ¿no? Unos más blanquitos que otros, algunas parecen italianas, ¿no?, pero seguro que tiene sangre mestiza, ¿no? Y otros que de plano pues no ocultan la cruz de su parroquia oaxaqueña y veracruzana. ¡Viva México! Nación mestiza, ¿no? No somos guaspos, no somos güeritos, ni somos blancos racistas, ¿no? Bueno, pues eso es lo verdaderamente mexicano. ¿Por qué no es mexicana? Porque no es cristiana. Si fuera una celebración cristiana, bueno, después pasó que los indígenas, sobre todo los tarascos, en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, pues allí hubo un sacerdote maravilloso que fue Tatabasco, se llamaba, que civilizó, bautizó, los enseñó a la tierra, los enseñó a vivir en ciudades, etcétera. Tatabasco creó Michoacán, él casi solito, más su ejército de indígenas que él civilizó después de bautizar. Y los indígenas más necios convirtieron la celebración de Todos Santos en banquetes. La principal celebración de Día de Muertos en México tiene lugar en la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, pero por la necedad de los purépechas y los tarascos, que quisieron conservar sus tradiciones paganas y tomarle el pelo a los sacerdotes y a los curas católicos. Y a la fecha van muchos turistas canadienses, norteamericanos, australianos, atascan Michoacán para ir a ver el Día de Muertos a Janitzio. Y a mí me ha tocado estar ahí en estas fechas y dirigirme a un grupo de 50 turistas, todos ellos europeos o norteamericanos, y explicarles la verdad. Y cuando yo empiezo a decirles, esta no es una fiesta mexicana,
Esta es una fiesta pagana. ¡Wow! Ponen cara de que no saben nada. Les explico, ya sea en su idioma o en el mío, en el que proceda, para que les quede claro que nuestra fiesta es la que ya expliqué, sobre todo cuando empecé. La petición durante 8 días, en la forma que ya lo expliqué, para lograr que nuestras ánimas benditas salgan del purgatorio. Esa es la verdadera fiesta. Otra razón, cuarta razón para combatir la celebración de Halloween. Sirve para rendir culto a Satanás.